sin más preámbulos, quisiéramos darle la bienvenida a Gary Cohen. Él es actualmente gerente general para la región de las Américas de Intrepid Travel. Está basado en Lima, Perú. Es un apasionado por los viajes desde la infancia. Además, supimos esto. Nació en Sudáfrica, vivió en Reino Unido y al graduarse empezó a viajar por toda Latinoamérica. Y esto que va a añadir, lo voy a añadir porque tal vez es así y su país favorito en Latinoamérica es Colombia. ¿Es así o no, Gary? Es así, la verdad, sí, buenos días a todos, buenos días, Stephanie. Y sí, la verdad, yo empecé a viajar en Latinoamérica en el año 2000 y bueno, me apasionó todo el continente desde ese momento. Al inicio no hablaba ni una palabra de español, pero con la gente tan amable aquí en Latinoamérica me ayudaron a aprender el idioma poco a poco. Y la verdad, sí, Colombia siempre ha sido mi país, uno de mis países favoritos, no solo Latinoamérica, sino todo el mundo realmente, por su naturaleza, pero también por la energía y la pasión de las personas en Colombia, ¿no? Que tienen tanto orgullo en su país y con razón, porque es un país tan hermoso. Muchas gracias, Gary. Y bueno, antes de que empecemos a conversar, yo quiero contarte a ti y a las personas que nos están acompañando que eventualmente podría llegar a tener unas interrupciones por mi conexión. En este momento estoy en el Casanare, es un territorio muy especial de Colombia, pero ha pasado que han habido algunas interrupciones allí. De cualquier manera, tenemos un equipo de la Vicepresidencia de Turismo que eventualmente podría estar retomando contigo la conversación. Entonces, por favor, para que todos estemos tranquilos con respecto a eso. Entonces, bueno, a lo que vinimos, Gary. Vamos a estar hablando sobre turismo de naturaleza y como seguramente tenemos acá personas que están en los diferentes eslabones de la cadena de valor del turismo. Entonces, vamos a hablar desde el principio de manera muy sencilla acerca de cómo realmente funciona el turismo. Y hemos hablado mucho de hay que vender turismo en el exterior, tenemos que lograr atraer más turistas internacionales, pero entonces una pregunta muy básica, Gaby, para ti que eres un experto en este asunto, en el negocio. ¿Cómo se venden realmente las experiencias turísticas a nivel internacional? ¿Cómo funciona esto? Sí, es un buen punto para comenzar, ¿no? Porque la verdad, viéndolo desde el inicio, si tienes una nueva operación, un nuevo negocio, puede asustar un poco porque es un mercado tan grande a nivel mundial y la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo puedo entrar yo a ese mercado siendo tan grande con tantos competidores? En términos sencillos, realmente hay cuatro caminos al mercado internacional principales. El primero es lo que llamamos el B2C, Business to Consumer, el directo al consumidor. Y para eso se necesita obviamente ciertas herramientas como una página web en inglés o en diferentes idiomas según el mercado donde quieres vender. Y presencia en redes sociales y la verdad un presupuesto de marketing para hacer su marca y su producto conocido. Entonces esa es una ruta. Después hay como llamamos OTAs, Online Travel Agents, que son realmente las agencias de viajes virtuales. Y ellos, hay algunos muy grandes como Expedia, como Viator, como TourRadar, que venden productos en todo el mundo. La agencia virtual gana su comisión y la venta va al operador local, ¿no? Que recibe el turista. Después hay una versión físico de eso, que son las agencias de viajes que están ahí, ¿no? Con sus oficinas en lugares principales del turismo, que ofrecen paquetes y experiencias también. Y de igual forma, versión virtual, ellos típicamente ganan su comisión y la venta va al operador local. Y la cuarta, y es donde yo estoy más involucrado con Intrepid, y hay muchos operadores, es en operador internacional como Intrepid y hay muchos más. Nosotros armamos paquetes de turismo, de aventura, y dentro de ese paquete están diferentes servicios proveídos por diferentes proveedores, ¿no? Entonces, ahí la idea es que ustedes con su negocio entran a ese paquete y ese tour operador lo vende. Ahora hay dos formas de tipos de productos. Hay productos tailor-made, hecho a medida, que son los FITs, que llaman también, que son cotizados en el momento, en grupos privados o por familias o parejas. Y luego hay una parte en que Intrepid realmente ha crecido, que ha sido los group series, los grupos en series, en que se arma un itinerario fijo
se lanza fechas durante todo el año para vender ese paquete y los turistas compran ese paquete. Entonces, si tu producto cae dentro de un paquete así de un operador internacional, el operador lo vende y ustedes prueben el servicio a ese operador. Esos son los 4 principales. Ok, hasta ahí creo que está muy bien explicado, queda muy claro. Pero entonces, aquí justamente cuando estabas hablando de Intrepid decías que tú eras la agencia que estaba del otro lado, ¿no? Y que finalmente terminas comercializando a tus clientes finales, ¿no? Hablemos entonces de qué es la cadena de valor de turismo y cómo funciona. Si nos puedes ayudar a detallar los diferentes roles que tienen las diferentes empresas, porque a veces pasa que no es muy claro para todos que existen roles dentro de toda esa cadena de valor, ¿no? Antes de llegar a la persona que va a consumir mi producto, hay diferentes roles, ¿no? Hay diferentes tipos de empresas. Sí, exactamente. Y yo puedo ver la cadena de valor desde 2 lados. El primero es que un viaje en sí, en realidad, es una cadena, ¿no? Y cada parte de la cadena tiene que vincularse y funcionar bien para que un viaje fluya bien para un turista. Si imaginamos a nosotros haciendo un viaje, primero empiezas a pensar en el destino, quizás reservas los vuelos, un paquete turístico. Entonces, la cadena ya empieza desde ese momento en que estás, ¿no?, comprando un vuelo, comprando un paquete, pero pensando ahora en el momento en que llegan el destino, en que si yo llego a Colombia, esa cadena empieza en realidad cuando llego yo, ¿no? Si yo he reservado un paquete, voy a esperar que me recibe un traslado en el aeropuerto para llevarme al hotel. Voy a esperar que el hotel tiene mi reserva y que pueda hacer el check-in, que el guía llega para darme el briefing en la noche para el tour que va a suceder el día siguiente. Entonces, realmente todo es una cadena desde el inicio de planificar el viaje, después del inicio de llegar en el destino, hasta terminar el viaje y volver al país, ¿no?, del turista. Entonces, la primera parte es como la cadena logística, que todo tiene que funcionar bien y hay que ver una buena comunicación entre todos los partes de esa cadena. Y luego realmente la cadena de valor también es que cada proveedor en esa cadena tiene que ganarse algo, o sea, tiene que haber un beneficio mutuo para el operador internacional, en el ejemplo de Intrepid, para el proveedor local, siendo un trasladista, un guía local, un operador local que va a proveer actividades o un paquete local. Siempre tiene que haber una ganancia mutua y al final el que realmente tiene que ganar también es el turista, porque el turista es el que va a disfrutar a Colombia, va a volver a su país y va a contar a 1000 personas lo increíble que fue Colombia para recomendar que otros viajen a Colombia. Entonces, hay que siempre recordar que el cadena de valor incluye el turista, ¿no? Porque al final es el turista que más va a promocionar el destino y su empresa si ha tenido una buena experiencia. Entonces, pensando siempre en el operador internacional que quizás vendió el paquete, el operador local y también el turista. Y la manera de que todos ganen es que sea un viaje de calidad a un precio razonable. El operador local gana, el tour operador internacional gana, pero al final es el turista que gana, ¿no? Porque pagó un precio razonable para una experiencia increíble en Colombia. Gary, a propósito de esto que mencionabas en el caso tuyo, si llegaras a Colombia habiendo comprado un paquete turístico, es decir, tú eres el usuario final, tú en verdad no tienes que hablar, es decir, tú no vas a buscar otra empresa, sino que tú en tu mente tienes que vas a hacer todas las actividades que a ti te vendió una compañía de turismo en el exterior, ¿verdad? Hablemos un poco ya que mencionas el tema de la marca blanca, es decir, cuando tú eres un operador local, Sí. que muchas veces, digamos que tu nombre, el nombre de tu compañía no aparece. ¿Por qué pasa esto? Que hay muchos empresarios que de pronto nos preguntan, pero ¿por qué mi nombre no aparece? ¿Por qué no puedo promocionar mi nombre como tal? Hablemos un poquito de eso. Sí, perfecto, Stephanie. Y en realidad en Intrepid tenemos 2 lados de nuestro negocio. Uno es que somos un tour operador internacional, vendemos los paquetes, pero por otro lado somos en muchos países, en 25 países, somos un operador local también. Tenemos presencia y DMC, operaciones locales.
en los destinos donde tenemos bastante volumen como para justificar una operación. Entonces, nosotros también tenemos esa experiencia de operar en realidad por otras marcas y representamos a ellos. Entonces, puedo contestar eso desde la experiencia que hemos tenido también. Y lo que más aprendemos es que la marca que vende el paquete, la verdad, identifica con su pasajero, ¿no? Entonces, cuando este pasajero llega al destino, es súper importante que si tu empresa está representando esa marca internacional, tienes que pensar que realmente son una extensión de su empresa, porque el turista compró con esa marca en su país de origen, reconoce ese logotipo, esa forma de hablar, esa forma de vender, compró un viaje en base de la información que esa empresa le dio. Entonces tiene todo el sentido que cuando llega a Colombia ve la marca y el estilo de viaje de ese operador internacional, porque ustedes los están representando, ¿no? Entonces ahí siempre tiene que haber una buena coordinación con el operador internacional, de tener su material como su logotipo para poder dar uniformes al guía o al trasladista, básicamente coordinar con esa marca para poder representarles, porque cuando el turista llega, digamos, si ha comprado con Intrepid y llega al destino y encuentran con el guía tiene el polo de Juan's Tours o un nombre X que no reconoce, la verdad va a quedar confundido el turista porque compró con Intrepid. Entonces ahí es importante que hay un vínculo entre la marca que vendió el viaje y la marca que representa en el destino, ¿no? Entonces siempre coordinar bien con el operador internacional para tener esas cosas claras. Absolutamente. Y realmente todos los actores de la cadena de valor son importantes. Todos, absolutamente todos. Ninguno es más importante que el otro, ¿no? Porque a la larga deben trabajar de manera sincronizada para que el turista finalmente tenga una experiencia excepcional. Pero particularmente porque es tan relevante, Gary, el rol de los proveedores locales, de los agentes especializados, de los operadores que realmente están en tierra. ¿Por qué es tan importante el rol de ellos? Mira, el rol de ellos es esencial porque al final un operador internacional grande como Intrepid, nosotros vendemos tours tenemos más que 1000 itinerarios en más que 100 países en los 7 continentes. Entonces, es imposible en realidad para nosotros cubrir toda la tierra del mundo y ser expertos en cada rincón de cada país. Es imposible. Dependemos muchísimo del conocimiento y de la experiencia de los operadores locales en el destino, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo, en Colombia, nosotros sí tenemos una pequeña base en Bogotá, tenemos nuestra operación en Colombia, Intrepid Colombia, liderado por Hernán Acevedo y su equipo, pero estamos en Bogotá, Hernán conoce mucho del país, pero dependemos de la expertise y de la experiencia en cada rincón del país de operadores locales que realmente conocen su tierra, su fauna, las actividades, el clima, cómo manejar las actividades. Entonces, no se puede reemplazar 10, 20, 30, 40 años de experiencia viviendo y operando en un lugar con estudios o con una visita o 2 visitas, ¿no? Ese conocimiento es profundo y tiene su valor y por eso justamente es tan importante que los operadores internacionales y nacionales trabajan con proveedores locales en los destinos específicos donde están vendiendo los paquetes, ¿no? Porque nunca vas a poder reemplazar ese conocimiento que una persona local de la zona va a tener. Muy importante. Ahí nos siguen saludando desde diferentes regiones del país. Un saludo muy especial a todas las personas que se siguen conectando. Gary, ahora que mencionas ese tema, pues efectivamente en tierra no solamente tenemos, y vamos muy bien de tiempo, entonces aprovecho para hacerte algunas preguntitas extra. Sí. Por supuesto, los agentes de viajes operadores son cruciales, pero ¿qué hay de los hoteles? Hablemos un poquito de los hoteles. ¿Cómo ven ustedes también la relevancia de los hoteles y qué tipo de hoteles son los que realmente funcionan para un turista internacional? Sí, súper importante, ¿no? El hotel de pasajero, la verdad, algunos pasajeros han viajado un montón en toda su vida, se sienten muy cómodos viajar, otros que quizás están en su primer viaje o su primer viaje lejos de su país de origen. Entonces hay algunos, o
sea, para el turista realmente su hotel es su casa fuera de su casa, ¿no? Porque es su base cuando están en un viaje. Y creo que es súper importante que tienen una bienvenida cálida que suelen dar en Colombia. Yo he visto siempre ¿no? que reciben bastante bien a los turistas. Pero si yo como turista llego a mi hotel en Colombia, es como mi refugio, ¿no? Estoy en un país que no conozco, quizás no hablo español, quizás me siento un poco perdido en el destino. Entonces, llegando al hotel, es el momento en que puedo sentir que es mi santuario, es mi refugio, es donde estoy protegido, donde me siento cómodo. Entonces, súper importante, especialmente ¿no? en las primeras noches del viaje, cuando quizás el turista todavía está un poco nervioso. El hotel es uno de los proveedores que da la primera impresión al viaje y al país, ¿no? Muchas veces el primer contacto es el chofer o trasladista en el aeropuerto y el segundo es el hotel. Entonces, es esencial que todo está preparado para el turista cuando llega a su hotel, que tiene su información de reservas, que su habitación está lista, que está limpia, que está cómoda y que dan esa bienvenida cálida que siempre dan en Colombia para hacerle sentir cómodo en los primeros días de su viaje. Entonces, el servicio al cliente es clave, es todo, realmente. Es todo y creo que siempre es importante, o sea, nos ponemos en los zapatos del turista, ¿no? Creo que siempre es bueno tener empatía de cómo siente el turista. Y si has vivido toda tu vida en Colombia y viajas algún día a Tailandia y no hablas el idioma y llegas el primer noche en Bangkok y llegas a tu hotel, imagínate cómo te sientes si no tienen tu reserva, no hablan mucho inglés, la habitación no está listo o disponible, o sea, se convierte muy rápido en una pesadilla. Y por el otro lado, que te reciben bien con la bienvenida, tienen tu reserva, tienen tu nombre, la habitación está listo, es un inicio totalmente diferente del viaje. Entonces creo que siempre hay que imaginar cómo se siente el turista y eso te da una idea de la importancia de esa bienvenida y tener todo organizado para el turista. Absolutamente, como dices tú, ponerte en los zapatos del turista y ver cómo te gustaría a ti que te atendiera, ¿no? Si fueras tú, Exactamente. y Sí. hacerlo pues como si fuera pensando en ti mismo. Bueno, muy bien. Hace poco nos estabas explicando un poco cómo funcionaba la cadena de valor. Y digamos que desde una perspectiva tradicional estaríamos hablando de que tenemos al operador local que está en un territorio específico. Luego tenemos a un operador que tiene la capacidad de cubrir al país entero desde una perspectiva muy tradicional. Y luego este operador que cubre al país o que representa a Colombia, pero que representa a Colombia a partir del trabajo con todos los operadores locales, ¿no? De los diferentes territorios, Ujú. es quien entra en contacto con una compañía como Intrepid nuevamente desde una perspectiva tradicional de la cadena de valor, y es él quien se habla directamente con los mayoristas. Eso querría decir que un proveedor, que muchos de los que están acá van a participar como proveedores bajo el perfil de proveedores de la rueda de encadenamiento, ellos van a querer en ese espacio, digamos, conquistar, por decirlo de alguna manera, algún territorio ahí con los agentes de cobertura nacional, ¿no? En Colombia. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr ser parte de esa oferta de los agentes de viajes que venden a nivel internacional el país? ¿Cómo lograr entrar dentro de esos catálogos que venden Colombia? Sí, bien. Bueno, diría que uno de los primeros pasos es atender a eventos como Colombia Nature Travel Mart, ¿no? Y otras ferias de turismo, si pueden, para tener presencia en estos eventos donde se juntan muchas personas del sector y empezar a hacer su networking, ¿no? Conocer personas de diferentes empresas. Fuera de los eventos, obviamente se puede hacer mucho de esto online también a través de páginas como LinkedIn o involucrarse a gremios de turismo en Colombia también. Conozco el trabajo de Acotur en Colombia que está muy bueno y a otros gremios también. Estar al día y vinculado con ProColombia también, ¿no? Que difunden mucha información importante, no solo organizando ferias, pero compartiendo información al sector. Entonces, busca todas sus fuentes de información sobre novedades en el sector. Empiezan a conocer personas de diferentes empresas para encadenarse al sector también. Y luego creo que lo más importante es pensar en el producto que están ofreciendo y que sea algo de calidad, formalizado, profesional, a un precio razonable que un operador puede vender
hablamos otra vez de la cadena de valor, ¿no? Que todos tienen que beneficiar. Y realmente buscar una manera de que su experiencia, su producto sea diferente. Porque pueden ver 20, 30 operadores ofreciendo un City Tour, pero creo que ustedes tienen que pensar qué es lo que hace a mi tour en particular especial o diferente. Porque si todos venden lo mismo, al final competimos y solo competimos en precio. Y eso no es la idea, no es muy sostenible. La verdad hay que competir con innovación, con ideas de cómo hacer la experiencia un poco diferente, cómo poner su marca, dejar su huella en la experiencia, ¿no? Y yo creo que hay una tendencia muy importante relacionada a eso hoy en día y el turista lo está buscando cada vez más, y es que la experiencia sea sostenible. Y me refiero a sostenible en el sentido del medio ambiente, de no contaminar con plásticos y no dejar basura, etcétera, y proteger el medio ambiente, que al final es nuestro recurso más valioso y más importante. Entonces, que sea sostenible por ese lado, pero también que sea sostenible al nivel de la comunidad, ¿no? Que el turista, en el producto que están ofreciendo, que el turista puede ver que hay un beneficio, que no solo disfruté el tour, sino yo pude ver durante el tour el beneficio que yo di quizás cuando paramos en una panadería o para comer una arepa de una receta familiar antiguo, y veo el aporte económico que el tour da a los proveedores dentro de su paquete y su cadena de valor también. Entonces creo que es súper importante eso, que el turista ve un impacto positivo, que no sea solo para disfrutar la experiencia, sino ver un impacto positivo en lo que está haciendo. Absolutamente importante. Y ahora que hablas también de esto, a mí me encantaría que tú mismo nos contaras sobre esos márgenes de intermediación, porque a veces no se comprende muy bien el tema, justamente porque hay diferentes actores dentro de toda esta cadena antes de llegar al consumidor final, que sería el turista extranjero. Como están tantas empresas involucradas, pues justamente hay que pensar que hay unos márgenes de intermediación. Desde la perspectiva del proveedor, Gary, Sí, mirando hacia adelante, ¿cómo debe considerar el tema de los márgenes de intermediación? ¿Cómo funciona esto? sí. Muchas veces es una barrera y es algo que sí hay que entender, porque si no lo estudiamos eso y entendemos eso, puedes armar y intentar vender un producto que simplemente no va a poder vender por el tema del precio. Una cosa es que si vendes directo al consumidor y no hay otros márgenes como intermediarios, ¿no? Y sabes que tu precio final de tu producto es lo que paga el consumidor. Pero muchas veces para conseguir volumen y mercado internacional, vendes a través de agencias de operadores internacionales, y hay que entender ahí que su producto para su negocio obviamente tiene que tener un margen de ganancia razonable. Tiene que calcular cuáles son sus costos fijos como empresa, cuáles son sus costos de operar ese paquete, sacar bien sus cuentas de qué le va a costar operar esa experiencia, y luego tener una ganancia razonable ¿no? Que funciona para ustedes, pero que no sea tan excesivo para los operadores internacionales, para ponerles en la situación en que ellos no lo van a poder vender, porque como operador nacional o internacional, cada empresa tiene también sus costos fijos, ¿no? Su personal, su oficina, su presupuesto de marketing para vender los viajes. Y acá hay un dato muy importante, que si venden a través de operadores internacionales, ellos invierten bastante dinero en promocionar los productos, ¿no? Y para darte un ejemplo de Intrepid también, nosotros después, hablando a través de la cadena, vendemos muchos viajes a través de agencias de viajes que venden los productos de Intrepid también. Y ellos obviamente ganan su comisión. Entonces, como Intrepid, tenemos que pensar ya, si yo busco un proveedor en Colombia, me tienen que dar un precio que es justo y razonable para ellos, que ellos pueden cubrir sus costos y ganar. Después, yo sé que el precio que yo voy a poner como operador local tiene que cubrir nuestros gastos como empresa, nuestros gastos como inversión de marketing y de venta, y luego también cubrir cualquier comisión que nosotros Intrepid tendríamos que pagar a un agente de viaje que vende los viajes. Recordando que, ¿no? En algunos casos
hay agencias grandes en el mundo que pueden ganar hasta 20-25% de comisión o incluso más en un producto. Entonces, hay que pensar un poco en eso y mi recomendación es comenzar pensando en su propia operación y sus propios gastos. Entendiendo sus gastos, poner un margen razonable de ganancia y luego que tengan transparencia en realidad con las agencias y operadores con quienes conversan, porque creo que la cadena de valor, no hemos hablado de beneficio mutuo y que funciona para todos. Entonces creo que el operador internacional tiene que entender las presiones y costos y los márgenes de un operador local y al revés, al revés, ¿no? El operador local tiene que entender los costos y las presiones sobre el operador internacional. Entonces, creo que siempre se trata de una conversación abierta, porque al final la única manera de ser un producto sostenible es que funcionan para todos, ¿no? Entonces, mi recomendación es estudiar bien sus costos, considerar que hay costos para las otras partes de la cadena que van a vender sus productos y llegar a un acuerdo de mutuo beneficio. Muy importante esto. De hecho, ahora que mencionas el tema del costeo, para poder tener un tarifario consecuente y coherente con la realidad del mercado, yo quisiera invitar a todas las personas que están aquí en línea a que nos visiten en nuestro portal. Nosotros tenemos un portal desde ProColombia en donde subimos diferentes cápsulas de conocimiento y hay varias cápsulas de conocimiento que a propósito hablan de cómo costear de manera adecuada, ¿no? Una experiencia turística, un paquete turístico. Entonces, en poco vamos a estarles enviando por acá un link en donde les explicamos cómo ingresar para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento del día. Todo esto está abierto, habilitado 24 horas, 7 días a la semana y pueden ir a su ritmo revisando en detalle cómo poder hacerlo. Esto es absolutamente importante. De hecho, ahí mismo ustedes van a poder descargar como unas hojas de cálculo que pueden utilizar incluso para poder asegurarse de que el costeo está bien hecho. Qué bueno, Stephanie, que dices eso y creo que es un buen aporte de ProColombia y súper importante. Lo que me gustaría agregar es que toman su tiempo para planificar bien los costos de sus productos, porque lo que sí es bastante complicado para un operador internacional es que si como nuestro proveedor nos cambias el precio cada 3 meses porque se dan cuenta que quizás no estaba bien calculado. Eso realmente va a hacer daño a una relación que pueden tener con un operador. Entonces recomiendo tomar el tiempo, pensarlo bien, calcularlo bien, porque la idea es pactar un precio para el año y que cada año se renegocia el precio, ¿no? En base de inflación, en base de cambios en su operación. Esto es razonable siempre negociar para el año que viene, pero que no estén cambiando los precios cada mes, cada 3 meses, porque realmente complica otra vez con toda la cadena de valor, porque el operador internacional ya lanzó ese producto al mercado, ya tienen su precio publicado en la web, en sus brochures, entonces la verdad es muy complicado cambiar el precio después de pactar las tarifas. Entonces recomiendo tomar el tiempo y pensar bien sus precios antes de lanzarlo. Muy, muy importante. Y acá nos hacen una pregunta también clave. ¿Cuál sería un margen razonable, Gary? Sí, mira, es que varía tanto. Como digo, nosotros tenemos operaciones en más o menos 25 países. Entonces, yo lo puedo ver también desde el lado de operación, ¿no? Donde estoy yo, en Perú también tenemos una operación grande. Mira, depende cuántos son tus costos, porque el primordial es que tiene que cubrir sus costos como absoluto mínimo, ¿no? Y después tener una ganancia sobre eso. Eh, y luego, mira, yo sí lo que puedo compartir es que los márgenes en el turismo no son tan altos como muchos otros sectores como la minería, el sector financiero, farmacéutico, etcétera. Nosotros como Intrepid en realidad pueden ver en nuestra página web, tenemos un Annual Integrated Report. Es un reporte anual integral, reporte en todos los avances nuestros del lado de producto, operación, ventas, e incluso tenemos todos los estados financieros de la empresa. Aunque no somos una empresa privada, pero somos un B Corp, que es una organización en Estados Unidos que evalúa el impacto positivo de las empresas y como parte de ese compromiso decidimos compartir todos nuestros resultados financieros. Entonces, puedo hablar abiertamente de márgenes y lo que les puedo decir es que después de todos los costos, el margen neto de la empresa a nivel global varía entre como 4 o 5%.
¿Ya? Entonces, si imaginamos, por ejemplo, que nuestros costos representan quizás 35 o 40% de nuestros ingresos, tenemos que poner ese margen para cubrir nuestros costos y luego al final tenemos como más o menos 5% adicional como la utilidad al final, después de impuestos y todo. Entonces, realmente depende en qué mercado están, cuál es su base de costos, pero lo normal es cubrir todos sus costos y al nivel de operador local, la mayoría de empresas tienen una ganancia bruta en promedio de 15 hasta 20%, más o menos por ahí, para poder, después de todos sus costos y impuestos, ganarse algo como 5% o más. Y hay mucha variación, depende del tamaño de la empresa y en qué país operan. Entonces creo que lo importante es hacer un estudio local, tener consejos, ¿no? Hablar con otras empresas en el sector, porque cada país es un poco específico, y crear un entorno en que hay un espacio abierto para compartir información y tener una idea de cuál sería un monto adecuado para el mercado local en que están operando. Muchas gracias, Gary. Pues bueno, acá siguen habiendo preguntas. Creo que es un tema muy, muy interesante y muy importante. Si no se costea bien, si no se tiene claridad acerca de los márgenes de intermediación, bueno, definitivamente no hay manera de entrar al mercado, ¿no? Esto es algo absolutamente fundamental. Quisiera solamente agregar dos preguntas que creo que están completamente en línea con lo que vienes hablando. Y es una duda que es absolutamente legítima. ¿Está bien tener precio nacional y precio internacional, haciendo el incremento de los descuentos que hace la OTA? Quizás no conozco todos los detalles de la otra, pero me imagino que hay ciertos servicios que tiene un descuento para el turista nacional en Colombia, ¿no? Y que no aplica para el turista internacional, algo así. Pero a la pregunta general, en que si está bien tener diferentes precios, eh, yo diría que si el producto es diferente, de todas maneras, o sea, si el nivel de servicio, el nivel de hotel o el nivel de inclusiones en el paquete está distinto, obviamente está bien tener un precio distinto. Si el producto es exactamente lo mismo, yo tomaría cuidado teniendo mucha diferencia de precios, porque la verdad hay que dar un buen valor a todos los turistas, siendo un turista internacional o nacional. La tendencia es que quizás el precio para el turista internacional tiene que ser más alto justamente porque se va a tercerizar y se va a vender por un operador local que va a ganar también su parte. Entonces, quizás internamente hay alguna diferencia en precio. Otra vez yo diría que hay que estudiar un poco caso por caso y solo asegurar que al final el turista va a viajar y va a sentir que tuvo un precio razonable por el viaje que hizo, ¿no? Entonces, si hay precios diferentes, lo mejor es distinguir un poco la experiencia con diferentes inclusiones para que tampoco se puede hacer un comparativo exacto, ¿no? Que hacer quizás los paquetes un poco diferentes. Muy bien. Y una última pregunta para pasar al siguiente segmento de la conversación en donde vamos a estar hablando específicamente sobre turismo y naturaleza. Y creo que esta pregunta nos conecta un poquito con ese tema. Nos dicen, si tienes un producto muy especializado con unos nichos de mercado cerrados, ¿cuál sería la recomendación para llegar al mercado internacional? Eh, Mira, yo creo que hoy en día operadores internacionales grandes como Intrepid y otros, justamente estamos buscando productos niches y productos un poco diferentes, ¿no? Porque el mercado sí es muy competitivo, estamos saliendo de esa pandemia, la gente está empezando a comprar otra vez sus viajes y creo que muchas cosas cambiaron en la pandemia y la gente está buscando algo diferente, algo único, ¿no? Entonces, yo diría que si tienes una experiencia muy especial, innovador para vender, la verdad, las canales de ventas, las opciones de canales de ventas son similares o lo mismo, solo que tienen que buscar una marca o un operador que encuadra con el tipo de producto que ofreces. Entonces, si estás ofreciendo algo súper activo, habrá que buscar socios, operadores que venden ese tipo de producto, ¿no? Mucho trekking, ciclismo, rafting. Al cambio, si es un producto, no sé, culinario, habrá que buscar
una marca que realmente especializa en eso. Entonces, ahí creo que lo importante es vincular tu estilo y tipo de producto y el nivel de precio del producto, el nivel de servicio con una marca, un operador o una agencia que vincula bien con ese tipo de oferta. Muchas gracias, Gary. Ahora sí, ¿cuáles son esos productos que mejor se están vendiendo a nivel internacional en términos de turismo de naturaleza y aventura y que coinciden justamente con la oferta que tiene Colombia? Bueno, ¿cuáles son esas características que tienen esos productos? Sí, bueno, primero decir que antes de la pandemia, en el año 2019, Colombia fue el destino que más estaba creciendo dentro del mercado Latinoamérica para Intrepid. Entre 2018 y 2019 creció casi 40% el volumen. Entonces, nosotros vimos muchísimo potencial en Colombia, por eso establecemos nuestra operación en Bogotá a finales de 2019. Y después, claro, nos tocó la pandemia y se frenó todo. Pero lo que estamos viendo ahora es que sí algunas cosas han cambiado durante la pandemia y ahora que los clientes están volviendo a reservar sus viajes, vemos mucha demanda. Primero, por países como Colombia y Perú, que tienen muchísima naturaleza, que tienen selva, montaña, playa, que tienen esa oferta amplia de naturaleza. Y con eso vinculado viajes activos, con caminatas, con ciclismo, porque otra vez nos ponemos en los zapatos del turista, ¿no? Que quizás no ha viajado ahora durante 2 años por la pandemia. Ha sufrido cuarentenas, 30 días, 60 días, 6 meses, dependiendo el país donde estaba, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba encerrado más que 100 días acá en Lima durante la cuarentena. Entonces, lógicamente, después tienes muchísimas ganas de salir a espacios muy abiertos, de disfrutar mucho la naturaleza, el aire puro y ser activo, porque estabas encerrado tanto tiempo. Entonces, la idea es recuperar un poco, quizás algunos agregaron un par de kilos más durante la pandemia, estando mucho en casa, comiendo, mucho televisión, y la idea ahora es salir, ser activo, hacer cosas saludables y hacer viajes sostenibles. Entonces, creo que también es súper importante y yo veo esto como un enfoque importante en el trabajo de ProColombia, que vale mucho, es ese enfoque en que sea un destino sostenible que vamos a cuidar, que vamos a mantener limpio, que vamos a proteger a través de reservas nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que Colombia está perfectamente posicionado para aprovechar de ese recrecimiento del turismo que estamos viendo ahora. Gary, en términos de tiempos, ¿cuánto tiempo las personas están tendiendo a reservar para su viaje en Colombia? Porque podíamos hablar que antes de la pandemia podían ser una semana, 7 días o 10 días o hasta 15 días de pronto. ¿Ha habido algún cambio allí? Estamos viendo algo de cambio. La tendencia que más estamos viendo es que la gente, como han esperado mucho tiempo por viajar y en algunos casos han ahorrado dinero adicional que no pudieron gastar durante la pandemia, están reservando viajes un poco más largos y un poco más completos o más caros en realidad, porque incluye más o están mejorando el nivel del hotel o están haciendo viajes que quizás siempre pensaban que iban a esperar hasta que se jubilan, como hacer un crucero en Antártica o Galápagos, y ahora están pensando, bueno, la vida puede ser corta, no sé cuándo va a ser la próxima pandemia, y mejor aprovecho ahora que tengo la posibilidad de hacerlo para hacer esos viajes que quizás se iba a postergar por mucho más tiempo. Entonces, sí, lo que estamos viendo es que gente están reservando viajes un poco más largos y están con presupuestos un poco más grandes, no en todos los casos, pero sí en muchos casos. Otra tendencia que estamos viendo es que estamos con muchas ventas de personas que van a viajar el siguiente mes o dentro de los próximos 2 o 3 meses. Y muchos de ellos son personas que antes de la pandemia probablemente iban a reservar su viaje con 6 meses o más de anticipación. Entonces la gente está un poco desesperado por viajar, por la emoción que tienen y también tienen esa sensación de querer hacerlo ahora porque no saben lo que va a pasar en 3 meses o en 6 meses. Gary,
Y hablando también justamente de los tiempos, que me parece muy importante todo lo que estás diciendo. Digamos que en Colombia podía pasar que en una semana o en estos 10 días se podían visitar 3 destinos, 4, en diferentes regiones de Colombia. Eh, ¿Tú crees que las personas prefieren quedarse un poco más de tiempo en cada uno de estos lugares o prefieren pasar rapidito para poder conocer diferentes sitios, sentirse como en diferentes espacios al estilo asiático que van chuleando? ¿O cómo crees que ha cambiado esto? Sí, creo que al final siempre vamos a ver ambos perfiles de turista. Vamos a ver el turista que quiere cubrir muchos destinos en muy poco tiempo, porque es su estilo de viajar o es su presión de su vida que no tiene muchas vacaciones durante el año, o simplemente es la velocidad que le gusta viajar. Pero sí, diría que está creciendo un poco más fuerte el otro tipo de turista que quiere tomar su tiempo, quiere tener más días en cada destino para profundizar un poco más, para conocer un poco más la vida real de ese destino, conocer la gente local, la comunidad local. Entonces yo diría que sí, la tendencia apunta un poco más por ese lado, pero al final en el turismo siempre vamos a tener que armar productos y dar oferta para ambos, creo, al nivel masivo, ¿no? Obviamente puedes especializar en uno de los dos. Yo creo que sí hay un mercado bastante fuerte ahora, lo que están llamando en inglés slow travel o viajes lentos, ¿no? Y sí estamos viendo que la demanda está creciendo. Entonces, como operadores locales, como su destino es bien especial, particular, es su zona donde viven, donde operan, la idea, me supongo ahí, es que apuntar un poco a eso y asegurar que el turista tiene suficiente cosas de interés y suficiente nivel de confort para quedarse, ¿no? No solo un día o 2 días, sino varios días más. Y para eso hay que ampliar un poco la oferta. Y otra vez, hablando de precio, considerar que tiene que ser a un precio de buen valor, porque si va a quedar 3, 4 días, 7 días, 10 días, hay que pensar un poco que en su presupuesto también y que sea un precio atractivo para justamente para que se quede en su región por esos días. Gary, y ya que estamos acá en confianza, me encantaría que nos dijeras, ¿tú cómo ves a Colombia? ¿Cómo sientes a Colombia en términos de precios? ¿Tú crees que somos competitivos frente al resto de países de Latinoamérica? ¿Somos más costosos? ¿Qué percepción tienen los turistas cuando tú les ofreces un paquete? Dicen, uy, no, esto está carísimo o está perfecto. ¿Cuál es un poquito como esa reacción? Sí, hay un poco de todo porque depende el tipo de producto, el nivel de hotel, etcétera, pero en términos generales yo diría que la gran mayoría de turistas ven los precios de Colombia muy bien, la verdad, si se compara con lugares relativamente cercanos como Galápagos, como Cusco y Camino Inca, les parece muy razonable el precio de Colombia. Yo personalmente cuando he viajado y estuve en Colombia hace poco, en abril, yo noto que en general los servicios turísticos están a un precio muy razonable si lo comparo con el resto de la región. Pensando que muchos turistas también, nosotros operamos mucho en el mercado de Australia e Inglaterra, por ejemplo, además de Estados Unidos y Canadá, pero para un turista de Australia, imagínense, es un viaje súper largo para venir a Latinoamérica. Entonces, muchos de ellos van a armar un paquete que incluye quizás Colombia, pero también con Galápagos o con Perú o con Patagonia. Entonces, la ventaja también que tiene Colombia es que comparando con Patagonia, Galápagos y a cierto nivel Perú, sí es un destino con buenos precios. Entonces, creo que hay que aprovechar de eso y no ser demasiado excesivo en los precios. O sea, un precio en que ganan bien, pero que un precio en que realmente resalta la diferencia entre Colombia y Galápagos o Patagonia, por ejemplo. Usarlo como una ventaja. Precios justos. Yo creo que Precios justos. sí. Bueno, yo sé que tú, por supuesto, eres un abanderado del B2B porque es un poco el modelo que ustedes manejan, pero con la mano en el corazón, Gary, ¿en qué momentos vale la pena realmente migrar a ese formato de comercialización B2C? Si yo soy experto en el Casanare, por ejemplo, y yo digo, no, yo debería vender directamente al mercado internacional, ¿está bien pensarlo así o en qué momentos realmente vale la pena migrar a ese formato? Sí, mira, el modelo B2C tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, yo, si es, yo diría que depende
un poco el producto que vendes, pero depende un poco el presupuesto que tienes para lanzar ese producto, porque si lo vas a hacer B2C, obviamente necesitas las herramientas y el presupuesto para hacerlo. Ahí estoy hablando de una buena página web en diferentes idiomas o en el idioma que necesitan. Eh, Necesitan la capacidad de difundir sus productos y sus novedades a través de las redes sociales, tener un presupuesto para el digital advertising, ¿no? Para su Google, etcétera, y su SEO. Y al final también necesitan la capacidad de poder manejar directamente el proceso de la venta y después toda la operación, ¿no? Entonces es tener el nivel de idiomas, o sea, si están vendiendo a los mercados de lengua inglesa, tener el nivel de inglés para poder dar el turista la información que necesitan antes de hacer su compra, la capacidad y las herramientas para hacer el cobro también, ¿no? Que es importante que el proceso de cobro sea algo fácil y seguro. Y de ahí también hay que pensar un poco que es cada vez más importante en la seguridad de datos del pasajero también y la seguridad en su página web, en sus canales digitales, porque hoy en día hay muchísimo fraude, phishing ¿no? Y ransomware, etcétera. Entonces hay que proteger bastante los datos del cliente. Esas son cosas que realmente cuestan esfuerzo y dinero y presupuesto. Entonces, no lo digo para desanimar a alguien a hacer la ruta B2C, porque pueden tener mucho éxito con eso, pero solo pensar un poco en lo que van a necesitar al nivel de expertise, conocimiento y también presupuesto para poder hacerlo. Pero luego, si tienen un producto único y de muy buena calidad y tienen la confianza de querer lanzarlo directamente al consumidor y tienen todas esas herramientas que estaba mencionando, pues mucho éxito y perfecto, porque sí hay mucha tendencia hoy en día también que el, no solo el turista, sino el cliente en cualquier cosa, muchas veces quiere ir directamente a su proveedor final del servicio y no ir a través de agencias. Hay diferentes tipos de turistas y compradores en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay algunos que quieren ir a través de una agencia y otros que quieren ir directamente al operador del servicio. Entonces, si optan por el B2C, pues perfecto, pero solo contemplan bien y estudian bien lo que van a necesitar al nivel de capacidad y presupuesto. Muy bien. Hablemos del turismo en bicicleta, Gary. Tú sabes que para nosotros la bicicleta es una pasión, que Sí. tenemos a muy buenos exponentes a nivel internacional de esa pasión colombiana por la bicicleta, pero llevémoslo al ámbito turístico. ¿Tú cómo ves esa demanda y esas características de esa demanda para el turismo en bicicleta en particular? Que de paso se ha dicho, queremos tener a muchos proveedores ofreciendo turismo en bicicleta durante esta rueda de encadenamiento. ¿Hay algún país en particular que demande más ese tipo de turismo, un perfil de turista que esté interesado más en comprar ese tipo de productos? Sí, yo diría que después de la pandemia el turismo de ciclismo va a ser mucho más popular que antes. Colombia está muy bien posicionado por eso, por la fama que tiene su ciclismo, ¿no? Por las diferentes rutas que tienen, por los diferentes grados de dificultad que tienen y por la pasión que se vive en Colombia por el ciclismo, ¿no? Cada vez que voy a Colombia se respira el ciclismo como deporte nacional, ¿no? Entonces, creo que tienen una base muy fuerte ahí y eso como tendencia creo que es en general al nivel mundial, porque lo que vimos durante la pandemia, cuando se acabaron las cuarentenas en los diferentes países, incluso en algunos lugares ya se vendió todo el stock de bicicletas nuevas que había. Y era imposible comprar una bicicleta nueva o había una espera de 3 meses para pedirlo. Entonces, había muchísimo más gente, ¿no? Haciendo bicicletas. Se ampliaron en muchos lugares, muchos más ciclovías. Es un ejemplo acá en Lima, por ejemplo, no había muchas ciclovías antes de la pandemia. Ahora puedes hacer muchísimas rutas por Lima en ciclovía y hay mucha más gente usando bicicleta que antes. Es una tendencia que estamos viendo en mercados principales como Inglaterra, como Australia, como Estados Unidos. Eh, y una ventaja, creo, para un destino que ofrece bastante producto de ciclismo es que es un tipo de viaje que muchas personas que quizás a veces no viajan en un grupo, para hacer un viaje de bicicleta sí les parece muy bien viajar en un grupo y comprar un paquete organizado, porque es más logística.
¿no? Es más coordinación, la ruta que van a hacer, un vehículo de apoyo, porque si se malogra algo en la bicicleta o por si alguien no aguanta más y no quiere terminar la subida y quiere subirse al van. O sea, hay toda una logística atrás del turismo de ciclismo que implica que tiene incluso más valor en los ojos de una persona que quiere hacer un viaje de ciclismo. Entonces ahí probablemente pueden agregar valor y es un poco más difícil. Si yo quiero viajar a Colombia con mi bicicleta o alquilar uno y hacer un viaje por mi cuenta, la verdad es un poco más difícil que un viaje regular. Entonces yo diría que es donde el operador local y el operador internacional realmente pueden ofrecer la facilidad de hacer la logística sin preocupación para el turista. Entonces yo apuntaría bastante al turismo de ciclismo para el futuro. Muy bien. Y ya para finalizar, el tiempo se nos pasó volando realmente, pero antes de pasar a revisar algunas de las preguntas que nos han estado escribiendo por aquí, ¿qué consejos clave tú le darías a todos esos proveedores locales que se están reuniendo, que se estarán reuniendo muy próximamente en la rueda de encadenamiento para ser asertivos a la hora de ofrecer, de vender su producto, para lograr la atención de las agencias y pues luego mantenerse en el mercado, ¿no? Porque de pronto en la reunión tú sabes cómo funciona, ¿no? La otra parte le dice, ah, sí, muy interesante, gracias. ¿Cómo lograr realmente entrar? Sí, yo diría que todo comienza con su producto, ¿no? Que el producto sea profesional, bien organizado, bien explicado, con la información bien clara, con precios claras también y razonables. Pero al final creo que lo más importante es que piensa otra vez un poco en el turista y piensa, imagínense que ustedes van a viajar a otro país que no conocen en un tour o en una noche en hotel, hospedaje o una experiencia con una comunidad, ¿qué es lo que ustedes van a querer sentir y experimentar de ese destino, de esa comunidad? Y intenta inyectar su experiencia, sus productos con esa pasión, con ese aprendizaje. Entonces, tener bien claro qué son las cosas que hace eh, diferente su producto, que resalta su producto, ¿no? Porque al final, si solo van a ofrecer lo mismo que otros operadores, va a ser un poco más difícil competir, porque van a competir por precio y no mucho más. Entonces, intentan distinguir su producto, que sea algo diferente y que sea algo auténtico, que sea algo relacionado a su pasión, ¿no? Y yo creo que el turista siempre se da cuenta cuando una experiencia es algo un poco forciado o armado, comparado con cuando es algo totalmente auténtico. Entonces, piensan en su pasión, en su conocimiento y alinea su producto bien con lo que les apasiona y después tengan las herramientas para explicar bien qué es lo que hace la diferencia con su producto para resaltarlo, porque estamos en un mercado competitivo y hay que buscar las diferencias. Así es, Gary. Bueno, hay alguien que pregunta qué material debo llevar impreso o no, particularmente la rueda de encadenamiento del Colombia Nature Travel Mart, que va a ser en el mes de agosto, va a ser una rueda virtual. Va a ser 2 jornadas de la mañana, jueves y viernes, así que pues no tienes espacio para llevar nada impreso. Pero Gary, ¿tú crees que vale la pena seguir llevando cosas impresas, material impreso a estos encuentros o mejor todo digital? Mira, yo creo que cada vez se apunta más a un mundo en que las cosas son digitales, la verdad. Para darles un ejemplo, en Trepid, al nivel global, antes de la pandemia, imprimimos cada año cientos de miles de brochures, más que nada para las agencias de viajes. Ujú. Hoy en día ya no imprimimos ni un brochure. Produce el impacto negativo al medio ambiente, reduce el costo para la empresa también. Y la verdad, hoy en día creo que la gran mayoría de personas esperan tener la información de forma digital, que no tienen que llevar cosas en físico. No quiere decir que jamás deberían tener algo en físico. Puede ser que hay algunos momentos en que está apropiado, pero yo optaría mucho más por material digital y de hecho es algo que cada empresa tiene que pensar y invertir un poco hoy en día, es tener personas o agencias que le pueden ayudar con la parte de material digital, porque es clave para vender hoy en día. Buenísimo. Y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, ahora sí,
Nos han estado preguntando bastante acerca de turismo científico. No sé qué tan relacionado estés con ese tema, pero particularmente la pregunta es, para turismo científico de naturaleza, ¿qué referentes me pueden facilitar? ¿Qué guía? Ayuda, por favor. Sí, mira, es un niche. Nosotros lo más cercano que hemos hecho como Intrépida a estos son los viajes a los eclipses solares, ¿no? Que pasan en diferentes destinos y momentos. Yo diría que sí es algo muy especializado, entonces habrá que hacer un estudio poco profundo en que, ok, ¿cuáles son los operadores al nivel global? Y se puede buscar eso, ¿no? Haciendo research en la página web, cuáles son los operadores que realmente ofrecen ese tipo de producto en diferentes destinos y ver si ya tienen algo en Colombia o no. Si no tienen nada en Colombia, es un buen momento para hacer un contacto y ofrecer sus servicios. E incluso si ya tienen algo en Colombia, ofrecerles algo, pero algo distinto, ¿no? Entonces creo que realmente es bien especializado eso y habrá que hacer un poco de estudio de cuáles son los operadores internacionales o los OTAs que se enfocan en eso para hacer un approach, un contacto con ellos. Perfecto. Bueno, Gary, quiero que sepas que las personas manifiestan estar muy contentos contigo, con esta intervención que hiciste. Algunos nos preguntan si hay alguna manera de pronto de contactarte posteriormente, si prefieres que compartamos la página web de Intrepid o como quisieras que te pudieran contactar. Sí, yo después, Stephanie, les dejo mi correo y nuestro contacto en Colombia con Hernán también. Y con mucho gusto seguiremos en contacto con ustedes para ir ¿no? impulsando el turismo en Colombia y apoyándoles para crecer sus operaciones. Perfecto. ¿Te parece bien si comparto el link de Intrepid Travel, intrepidtravel.com? Sí, perfecto, Stephanie. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gary, de verdad, por habernos acompañado. Sabemos que Intrepid Travel es una de las compañías referentes a nivel mundial, por lo general. De hecho, yo los conocí a ustedes en un evento global que se hizo con la Organización Mundial de Turismo y ustedes eran definitivamente una agencia referente para entender la dinámica de la industria y qué rico poderlos tener acá. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esperamos que realmente esta haya sido una charla muy útil para todos ustedes y por supuesto los esperamos a los que no se hayan inscrito a la rueda de encadenamiento aún. Todavía tenemos un pequeño plazo más. Los que ya están inscritos y han sido aceptados pueden por favor proceder a hacer su agendamiento de citas. A partir de hoy ya lo pueden hacer. Así que bueno, muchos éxitos para todos y un feliz día. Hasta luego. Gracias, suerte a todos. Hasta luego.